Bueno, pues toca ya el momento de revisar los últimos acontecimientos en el mercado de la energía con Jaime Brito, Argus Media, desde Houston. Jaime, empecemos por los últimos eventos que tocan precisamente a varios protagonistas en el mercado del petróleo. Y aquí estoy hablando de la incursión aérea que anuncia Arabia Saudita que termina en Yemen, pero hay que decir que todavía no está del todo claro qué va a pasar cuando tienes los rebeldes hutis que están apoyados por Irán y quieren derrocar al gobierno ahí en Yemen. Arabia y Estados Unidos, Arabia Saudita, pues en alianza directamente defendiendo al gobierno de Yemen, e Irán respaldando a los rebeldes. Y aquí hay que decir que Washington y Teherán además están en plena negociación nuclear. Todo esto compone la geopolítica, pero hay que hablar del petróleo que sale de esa región y lo que se afecta al mercado petrolero. Así es, muy buenas tardes. En efecto, hay una gran cantidad de ramas que circulan a través de todo este tema geopolítico. Hay una gran historia que tiene que ver con las rivalidades entre los diferentes sectores musulmanes de Arabia Saudita, de Irán, etcétera. Lo importante es entender que, en primer lugar, este conflicto directamente entre Arabia Saudita y Yemen es entre una gran superpotencia petrolera y un país relativamente pequeño en el mundo energético. Yemen realmente no produce mucho petróleo en el mundo, produce menos de 200,000 barriles por día. Arabia Saudita por muchos años ha estado produciendo como 9 millones de barriles por día y ya últimamente, en los últimos 2-3 meses, ha producido arriba de 10 millones de barriles por día en esta estrategia que tienen los sauditas de ganar más mercado, sobre todo en Asia, aunque tenga que caer el precio del petróleo. Y en este contexto, el conflicto de Yemen con Arabia Saudita le da una fortaleza al precio de hoy en el petróleo, porque existe una preocupación de que con bombardeos, con movimiento de barcos de Estados Unidos para apoyar la logística, pudieran interrumpirse los flujos de crudos, tanto de lo que sería el tacón. Si Arabia Saudita es una bota, el tacón de la bota, que es el estrecho que conecta al Mar Rojo con el Mar Árabe, donde circula petróleo para llegar por el Canal de Suez hacia Europa, o lo que sería la punta de la bota, que es el estrecho de Hormuz que separa Arabia Saudita con Irán. Si hubiera un conflicto que pueda crecer en esta confrontación tras bambalinas entre Arabia Saudita e Irán, pudiera interrumpirse el flujo de petróleo y podría afectar el flujo de más de 20 millones de barriles por día de crudo que circulan en estos estrechos. Con los últimos eventos, ¿cuáles son las posibilidades que ustedes están asignando? Porque en estos escenarios ustedes, como expertos, asignan un porcentaje de posibilidades. No tenemos en este momento un porcentaje específico de qué tanto se puede complicar la situación, porque por un lado Irán está negociando el levantamiento de sanciones. Entonces imaginaríamos que a lo mejor Irán dejaría de soportar o de patrocinar lo que esté patrocinando dentro de los rebeldes de Yemen, pero esto no significa que los rebeldes en Yemen no van a dejar de crear problemas o no van a dejar de pelear con las fuerzas árabes. Entonces habría que ver en qué termina el conflicto. Dentro de este tema, al separar todo este asunto geopolítico, el mercado petrolero como tal sigue sobreofertado y hay bastante crudo en el mercado, que no justifica que el precio del Brent haya subido de precio en los últimos 7 días. Exacto. Te voy a hacer una pregunta combinada, porque aquí hablamos de Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita, pero déjame incorporar a Irak por el tipo de crudo que en las clases que nos das, en estas entrevistas, sabemos que es crudo pesado, y además hablamos de países de nuestro continente que también compiten con ese mismo producto, que es un crudo pesado. ¿Hacia dónde voy? Primero, el efecto en el mercado, y después en el contexto de esta abundancia, y realmente es una fuerte abundancia de crudo en el mercado y de la caída en los precios, pues el enfoque parecería que es indispensable regresarlo en nuestra región al tema de las refinerías, Jaime, y aquí hablas de infraestructura que no se ha construido, pero también infraestructura que está mal mantenida e incluso con riesgos a la seguridad cuando se trata de refinerías y la infraestructura que no se ha construido en los últimos, ¿qué?, 10 años. Fácilmente, sí. Desgraciadamente, los grandes proyectos que se habían anunciado en América Latina en los últimos 8 o 10 años, la gran mayoría no se han construido. Había unos anuncios gigantescos de refinerías que iban a construir en conjunto Venezuela, por ejemplo, con Ecuador, con Brasil, una gran cantidad de proyectos. Incluso, si recordarás, la famosa nueva refinería de Tula en México, que ya no se construyó. Sí. Hay varios proyectos de expansión de refinerías en Colombia, por ejemplo, Barranca Bermeja,
en Ecuador, en otras regiones que no se completaron y ahora menos que nunca se van a completar durante el 2015 por este ajuste de presupuestos. Los únicos proyectos realmente exitosos o que siguen adelante en este contexto actual son el de Esmeraldas en Ecuador, el de Cartagena en Colombia y el de Tarara en Perú. Fuera de eso, los otros grandes mercados de América Latina, que son Brasil y México y el resto de América Latina, van a seguir importando bastante producto refinado, bastante gasolina y diésel de los Estados Unidos. Se importa más de 2 millones de barriles por día de productos refinados, que es una gran cantidad. Entendería yo que es el 50% del producto refinado llega de Estados Unidos. Se me acabó el tiempo, pero aquí también las otras variables importantísimas. Jaime, creció la clase media, se siguen comprando automóviles, estamos hablando de productos destilados y seguimos con este déficit terrible. Jaime Brito, Argus Media, este tema puntos suspensivos para seguirlo hablando. Gracias. Como no, muchas gracias.